¿Estamos listos para la palabra del Señor de esta noche? Amén. Estamos estudiando las epístolas paulinas, las cartas de un tremendo hombre de Dios llamado Pablo o Saulo, ¿verdad? Saulo de Tarso. Hoy vamos a tener el mensaje número 7. Mire qué rápido ha avanzado el tiempo. Ya vamos por la prédica número 7 de esta serie. No se pierda esta serie. Si usted no ha escuchado una serie anterior, le recomiendo que busquen el canal de YouTube. Ahí hemos estado subiendo las prédicas, los mensajes, y son muy edificantes. Yo no les voy a cantar como lo hizo el hermano Calín el miércoles pasado. En otra ocasión yo les puedo cantar, ¿verdad? Pero sí quiero que aprendamos de esta epístola. Tiene 16 capítulos. Y lo que estamos haciendo en estas noches de enseñanza, de miércoles de enseñanza, estamos solamente haciendo una vista rápida, como le decimos, una pincelada, para descubrir qué hay en esas epístolas. Porque definitivamente, hermano, cada versículo de la palabra del Señor, y para no ir no quiero sonar exagerado, pero incluso cada palabra que aparece en las Sagradas Escrituras tiene una riqueza, una gran enseñanza. Así que no vamos a poder lo que tendríamos que hacer es irnos versículo por versículo cada miércoles, por ejemplo, si quisiéramos hacer un estudio, ¿verdad?, de la palabra de Dios, pero no nos daría tiempo. Y la intención de esta enseñanza de las epístolas paulinas es tener un panorama general, que como iglesia podamos tener un panorama de lo que el apóstol Pablo escribió, que conforma un gran porcentaje del Nuevo Testamento. Así que vamos a empezar, y quiero recordarle lo que dice Romanos capítulo 12, verso 2, que es el versículo en el que me voy tal vez no basar el mensaje, porque no es un mensaje, es una enseñanza, pero muy conocido, y quiero que se nos quede en esta noche. Dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Yo considero que ese versículo puede resumir, bueno, tal vez estoy exagerando, pero sí podemos encontrar en ese versículo quizás parte de la esencia. No quiero confundirlos y tampoco quiero cometer errores al afirmar algo, pero sí en ese versículo podemos encontrar parte de la esencia de lo que hay en toda la carta de Romanos. Que renovemos nuestro entendimiento y que no nos amoldemos a este mundo. ¿Qué significa eso? Que no tenemos que adaptarnos, que no tenemos que, ¿cómo explicarlo bien? No tenemos que seguir la corriente de este mundo. Obviamente hay interpretaciones quizás un poco exageradas, no sé, porque dicen: es que este mundo se visten con pantalón y con camisa en este mundo. No hay que adaptarse a ese mundo, hay que vestirse a como se vestían en la época de Jesucristo. A lo que se refiere en adaptarse a este mundo es a lo que es contrario a las Sagradas Escrituras. Todo lo que no va acorde a la enseñanza de las Sagradas Escrituras, lo que va en contra de Dios. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y si hacemos eso, hermanos, vamos a comprobar, vamos a experimentar, vamos a vivir en la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios, hermanos? Gloria a Dios, qué bueno que lo sabemos. Digámoslo juntos otra vez: 1, 2, 3. Buena, agradable y perfecta. Si usted está poniendo atención, le invito a que escriba en los comentarios:
La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y también usted anótelo en algún lugar, compártalo a su amigo, compártalo en sus redes sociales y declaremos, confesemos una gran verdad. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así es la voluntad de Dios. Bueno, quiero contarles que Romanos, la carta a los Romanos, fue escrita por el apóstol Pablo en el capítulo 1, verso 1. Oiga la declaración que hace el apóstol Pablo en estos versículos. Dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús. Mire, es que solo ese pedacito. Por eso les digo que no podemos estudiar todo, porque allí hay una identidad. El apóstol Pablo sabe quién es. Usted y yo, hermano, tenemos que saber quiénes somos en Cristo Jesús. Él dice: siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este evangelio habla de su Hijo. Mire, está explicando lo que es el evangelio. Versículo 4: pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. En esos poquitos versículos, en esas pocas palabras, el apóstol Pablo está afirmando quién es Jesús. Está afirmando la doctrina cristiana. Versículo 5: por medio de Él y en honor a su nombre. ¿Por medio de quién? De Jesús, ¿verdad? Y en honor a su nombre recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. El mensaje del apóstol Pablo fue cristocéntrico. Siempre en el Nuevo Testamento el mensaje es cristocéntrico. No se habla de ninguna otra persona. No aparece alguna otra divinidad, como lo hace una corriente, usted ya sabe, ¿verdad? Una corriente de iglesia tradicional. Aquí el mensaje es cristocéntrico. Versículo 7: les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma. ¿A quién se le escribe esta carta? A los que están en Roma. Por eso es que se llama a los romanos. Aunque quizás no eran literalmente, ¿cómo explicarlo? Gente de descendencia romana, sino que allí, a la iglesia que estaba allí, que era conformada por judíos y gentiles. Y cuando se habla de gentiles es porque había gente de diferentes lugares, como por ejemplo acá, para dar un ejemplo, somos amatitlanecos, pero algunos, por ejemplo, en nuestra sangre corre sangre mexicana. Algunos nacimos en la capital, ¿verdad? Algunos de ustedes vienen de la costa, de Petén, de diferentes lugares, pero estamos en Amatitlán. Amén. Algo así se le escribió esta carta a los que están en Roma, digámoslo así, a la iglesia que está en Roma. ¿Me voy a entender? Que han sido llamados a ser santos, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. El mensaje cristocéntrico. Fecha en que se escribió, muy probable alrededor del año 57, y es porque por todos los detalles que se hablan en la carta se deduce eso. No hay que investigar, digamos, demasiado, más que leer la carta y hacer conclusiones con eventos que testifican también el libro de los Hechos y geográficamente puntos estratégicos de la época. En Romanos 15, 24, por ejemplo, dice: tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España. Eso me tocó, como el apóstol Pablo está escribiendo. Tengo planes de visitarlos. Siempre el apóstol Pablo de una manera muy cariñosa, ¿verdad? Muy condescendiente con el cuerpo de Cristo. Cuando vaya rumbo a España, espero que
después de que haya disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo, me ayuden a continuar el viaje. Qué bonito, ¿verdad? Por ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos, ya que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén. Por estos detallitos es que se cree que se hizo durante el tercer viaje, que se escribió esta carta durante el tercer viaje del apóstol Pablo. Y el lugar más acertado que se cree que se escribió es un lugar ahí por Grecia, actualmente Grecia. Y es por lo que dice Romanos capítulo 16, verso 1, dice: les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas. Yo investigué un poquito. Cencreas está a unos 8 kilómetros de Corinto, siempre en esa región de Grecia. Tal vez esos detalles usted dirá: ay, hermano Melvin, me está aburriendo y esto ¿qué? Pero yo personalmente lo siento bastante interesante. Cuando usted vaya por Grecia, eso, ahí visita esos lugares, ¿verdad? Y usted dice: ay, aquí estuvo el apóstol Pablo, por aquí estuvo la iglesia, por aquí estuvo tal cosa. Mire qué bonito. Y además eso nos ayuda en un fundamento para tener una percepción cristiana un poquito más amplia, porque hay quienes pensamos que la iglesia cristiana se originó tal vez solamente en Jerusalén y allá en Israel, y que allí se movió todo. Y no, hermanos, se extendió. El apóstol Pablo llegó ahí a los lugares de Europa y allí se estuvo predicando la palabra de Dios. Y hay una frase que dice por allí: quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y eso ha pasado mucho en la iglesia. No nos hemos preocupado por conocer la historia, por conocer la iglesia, la historia de la iglesia, perdón. Y por eso se han cometido tantos errores que se repiten y se repiten las mismas o los mismos errores, los mismos problemas cometemos. Por eso, hermanos, es necesario aprender. Amén. Características especiales de esta epístola, de esta carta. Yo anoté 3. Número 1, la carta a los romanos. Amén. Sí, Padre. Amén. Sí, Señor. Dice que se tienen que quedar aquí. Ay, no, hasta que pase el agua. El primer punto, algo especial que encontré, es que la carta a los romanos es más considerado como un ensayo teológico, como que fuera un ensayo de una tesis teológica, doctrinal, más que una carta. Cuando usted la lee, no es como la carta a Filemón, por ejemplo, no es como la carta a los Corintios, sino que es un ensayo, una tesis. Ahí se habla unos temas que ahorita les voy a mencionar cuáles. Característica número 2, énfasis en la doctrina cristiana. Se le habla se habla de temas teológicos, ¿verdad? Como lo son la muerte, el pecado, la gracia, la fe, la justicia, la justificación, la santificación, la redención, resurrección, glorificación. Mire, una base doctrinal cristiana, teológica cristiana en esta carta a los romanos. Si usted quiere conocer la doctrina cristiana y profundizar desde un punto de vista teológico, bueno, número 1, oremos, ¿verdad? Número 2, leamos la carta a los romanos. Número 3, no nos conformemos con nuestro propio conocimiento, sino auxiliémonos de personas que tienen más conocimiento en el tema. Auxiliémonos de otras herramientas para el estudio y para la interpretación de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Herramientas como hermenéutica, algo tan sencillo, la gramática, conocer tanto la gramática del idioma español como la gramática del idioma original. Muchas cosas que pueden haber. Pero, hermanos, la carta a los romanos es muy especial y tiene un fundamento doctrinal para el cristiano. Y número 3, que en la carta a los romanos el apóstol Pablo cita muchos versículos del Antiguo Testamento, muchas frases. Acordémonos de que cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo, él no estaba poniendo capítulo 1, verso 1. Saludos. Él no escribía así, él escribió de corrido. Ya siglos después fue que ya unos eruditos, ¿verdad?, de la iglesia
ya clasificaron los capítulos y los versículos. Entonces el apóstol Pablo, cuando está escribiendo la carta a los romanos, cita muchas frases, muchos textos del Antiguo Testamento. Recordemos que él era un fariseo, él conocía de las Sagradas Escrituras. Bueno, algunos temas que hay en la carta a los romanos. Mire, si usted quiere aprender de la carta a los romanos, le voy a dar unos cuantos temas porque no me va a dar tiempo de ver todos. Número 1, el estado de la humanidad ante Dios. Es uno de los temas que habla Romanos. Le voy a dar el ejemplo. Romanos capítulo 1, verso 18. Yo anoté y les mandé a los chicos de multimedia hasta el 23, pero me voy a ir saltando hasta llegar al 32 para que ustedes tengan un panorama de lo que se habla acá, que ya se hablaba de este tema hace aproximadamente 2000 años y continúa vigente. Escuche, versículo 18. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos. Voy a hacer una pausa allí. El apóstol Pablo no solamente habla de la salvación, no solamente habla del amor de Dios, como en muchas ocasiones nosotros hemos escuchado que Dios es amor y Dios es amor y Dios es amor, y que no importa cómo yo esté, lo que yo haga, lo que yo sea, Dios sigue siendo amor. Es cierto, no estoy diciendo que no sea, pero además de eso, dice aquí, la ira de Dios. Hay una ira de Dios ¿contra qué? Impiedad e injusticia. Y eso a veces casi no se predica porque como que no es muy agradable, ¿verdad? Pero aquí el apóstol Pablo lo está recordando. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento y es el mismo Dios hoy. Amén. Verso 19, me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos. Versículo 20, porque desde la creación del mundo, oiga, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es de que todos pueden llegar al conocimiento de Dios a través de la creación, de todo lo que existe. Ahí le está hablando a la corriente del Big Bang, ¿verdad? Por ejemplo, el inicio de la creación, de la energía. Mire, ahí podemos hablar de todo basándonos en ese versículo. El apóstol Pablo lo que está confirmando es de que todos pueden llegar al conocimiento de Dios si solo observamos la creación. Versículo 21, a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Versículo 22, aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Eso está sucediendo ahora, hermano. Hay mucha gente que se considera sabia porque han estudiado y estudian y cuando nos damos cuenta, y no se necesita tanta ciencia para darse cuenta, se están volviendo necios en su mismo afán de conocimiento y cambiaron la gloria de Dios, del Dios inmortal, por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Se refiere a la idolatría. Ahora escuche este versículo 24. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador. Versículo 26. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía la perversión. Wow, mire, podemos seguir leyendo y es lo que estamos viviendo. O sea, me causa cierta gracia. Escúchenme bien, todos los jovencitos que están acá, todos los jóvenes que van a ver ese mensaje también. Me causa cierta gracia cuando dicen, hey, cool, estamos en el 2022. Hay que abrir open mind, estamos en el 2022. Yo les digo, eso de 2022, si te referís a que
tener un pensamiento abierto en cuanto a lujuria, en cuanto a perversión, lo que llamamos nosotros perversión sexual. Eso es estar cool, y en el 2022 y una mente abierta te digo que no, está más atrasado que saber qué, porque eso ya se habla desde hace 2000 años. O sea, no sé si no es algo así como que wow, yo estoy en la moda. No, perdóname, pero eso viene de qué ratos. Y es una muestra de una depravación, que el ser humano se aleja, se aparta de Dios. Bueno, el apóstol Pablo lo está diciendo hace aproximadamente 2000 años, hermanos. Y así nos vamos. Otro tema de que habla el apóstol Pablo acá es el pecado y sus consecuencias. Por ejemplo, en Romanos capítulo 3, versos 9 al 12, dice: ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así es escrito: no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios, etc. Y sigue hablando el apóstol Pablo. Habla del pecado, de cómo somos nosotros los seres humanos. Y allí el apóstol Pablo está haciendo referencias al Salmo 14, al Salmo 53 y a Eclesiastés capítulo 7. También el famoso versículo que dice Romanos 3:23: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. O como la gran mayoría lo hemos aprendido según la Reina Valera, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero el versículo 24 dice: pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. El apóstol Pablo hace referencia de la maldición, la condenación del pecado, pero no se queda allí. Al mismo tiempo da la solución, y es la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Es que Cristo Jesús no vino solamente para que lo crucificaran y para que lo celebráramos, su nacimiento en Navidad y su muerte en Semana Santa. No, Jesucristo vino para redimirnos del pecado. Y ese es otro tema que habla el apóstol Pablo. Otro tema es la justificación, es justo esto. Romanos 3:24, ¿verdad? Lo que acabamos de leer. Romanos 4, versículo 1 dice: entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios, y esto se le toma en cuenta como justicia. ¿Por qué habla de esto? Porque el apóstol Pablo está amplificando, ¿verdad? Está ahí declarando de que no es por las obras que nosotros somos salvos. No es porque yo haya hecho, no es que Abraham se salvó y fue justificado por lo que hizo. No, fue porque le creyó a Dios. Igual nosotros somos justificados, somos salvos, obtenemos la gracia de Dios porque le creemos a Él. Amén. No es por las obras para que nadie se gloríe. Ahora, como lo hemos dicho en los domingos también, no por eso vamos a dejar de hacer buenas obras. Al contrario, tenemos la responsabilidad como hijos de Dios de hacer buenas obras. Amén. Romanos capítulo 5, verso 1. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo a mí se me quedó desde que yo tenía, vamos a ver, unos 14 años de edad. Fui a un congreso de alabanza y de adoración y pasó un hermano que a la fecha no sé ni quién era, pero pasó con su guitarra, con su micrófono y empezó: justificados pues por la cruz, tenemos fe para con Dios por nuestros no me acuerdo. Señor Jesucristo, justificados fue por la cruz de Dios. Y cuando yo escuché, yo tenía como 14 años, escuché esa frase: justificados. Yo, ¿qué es eso? Pero de ahí él siguió cantando este versículo. Y miren, hermanos que están acá, que son compositores, que son poetas, si podemos hacer obras de poesía, de canciones basados en estas declaraciones, hermanos,
hacemos un gran aporte al cuerpo de Cristo. Y como les digo, yo tenía 14 años y aprendí sobre la justificación a través de esa canción. Bueno, ya les refresqué un poquito. Ay, busquen la canción, o si no, háganse una ustedes. También se habla de salvación en Romanos capítulo 5, versículo 15. Pero la transgresión de Adán, oiga eso, no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Y ahí sigue hablando acerca de cómo fue que el pecado entró por un hombre, que fue Adán, pero que el ser humano fue restaurado también por el sacrificio de un hombre, Jesucristo. No cualquier hombre, amén, el Hijo de Dios. Y, o sea, como les digo, Romanos, más que una carta, es como una tesis, algo muy valioso para nosotros. Capítulo 8 dice, versículo 1: por lo tanto ya no hay ninguna condenación. Oiga esto: por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. Hermanos, ya no hay condenación. Hermano Peña, ahí en la cabina, creo que me dijo: no hay condenación para el que está en Jesús. Y imagínense, hermano, me estaba acordando de los cantos de cuando yo era joven. Jovencito, más joven. Ahí está, cuando era más joven. Bueno, notas interesantes acerca de la carta a los romanos. Oigan lo que aparece en la despedida. El apóstol Pablo en el capítulo 16 se empieza a despedir, empieza: saludos de parte del fulano, saludos de aquí, saluden. Y entre todo eso aparece el versículo 17 diciendo: les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. A mí se me hizo que como que el apóstol Pablo ya se empezaba a despedir, ¿verdad? Así: hermanos queridos, les encargo, que fue una carta como las que nosotros hacemos. Hermanos queridos, les encargo que se amen. Por favor, fulano, te recuerdo de que dejes la puerta con llave. Te encargo. Y como quien dice, se me estaba olvidando: cuídense de esos hermanitos. Dice aquí, que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. El apóstol Pablo en otras ocasiones ha hablado, por ejemplo, de en contra del chisme. Cuídense de los hermanos que son chismosos. Cuídense de los hermanos que enseñan falsas doctrinas. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Cuidémonos, hermanos. Y dice: apártense de ellos. ¿Por qué será? Porque hay una frase por allí que dice: el que anda entre la miel, algo se le pega. Tercera de Corintios 83:4. Dice versículo 18: tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Versículo 19: es cierto que ustedes viven en obediencia, lo que es bien conocido de todos, y me alegra mucho. Pero quiero que sean sagaces para el bien e inocentes para el mal. Por eso me llamó la atención eso. El apóstol Pablo puso esa frase allí: sean inocentes. ¿Cómo es que dice? Quiero que sean sagaces para el bien e inocentes para el mal. Y me acordé cuando Jesús encomendó a sus discípulos también y les dijo: vayan, prediquen el evangelio. Les dio autoridad, ¿verdad? Y en eso les dice: sean astutos como las serpientes y mansos como palomas, ¿verdad? Mateo, aquí lo anoté por si se me olvidaba. Mateo 10:16 dice: los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes
y sencillos como palomas. Me acordé de eso. Hermanos, es que tenemos que ser en buen chapín, ¿cómo le diríamos? Pilas, ¿verdad? No nos durmamos, ¿verdad? Si hay un mal, tenemos que ser astutos y ver ese mal y apartarnos. El prudente, dice la Biblia, el sabio ve el mal y se aparta. O sea, seamos sabios, seamos astutos. No astutos para hacer el mal, dice el apóstol Pablo, sino allí inocentes, ¿verdad? No busquemos el mal. Sagaces para hacer el bien. O sea, busquemos las maneras de hacer el bien. Que Dios nos guíe, que Dios nos ayude. Esa astucia la necesitamos para mantener la relación matrimonial, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros los caballeros, a mí me cuesta mucho, pero ahí trato de hacer un poco astuto para mantener la relación matrimonial con mi esposa, con mis hijos, ser astuto, ser hábil para mantener esa relación con mis hijos, con mis hermanos, etcétera. Yo creo que sale otro mensaje aquí con solo esta frase. Considérelo. Otra cosa muy interesante en la despedida, en el capítulo 16, verso 22, dice: yo, Tercio, que escribo esta carta, los saludo en el Señor. Y cuando yo leí eso dije: chanfle, y no que era el apóstol Pablo, pues. Porque en el saludo aparecía el apóstol Pablo. Ya antes de despedir, antes de terminar la carta, dice: yo, Tercio, que escribo esta carta, los saludo. Y investigué un poquito acerca de este hermano Tercio, ¿verdad? Tal vez era chiquito, hermano. Era un tercio del tamaño de los demás. No, así se llamaba. Tal vez era grandote, ¿verdad? Y pues no se habla demasiado de él, más que se le considera como el escriba o el secretario del apóstol Pablo. Es que ya se imaginan ustedes, antes para escribir, hermano, si ahorita en el pleno 2022 a muchos les cuesta escribir o nos cuesta escribir. Yo ya perdí la práctica con el lapicero. Yo no sé si usted agarra un papel y empieza a escribir con el lapicero y entonces, ¿qué dice ahí? ¿Qué escribí? Porque lo queremos rápido y ya con el respeto de los doctores, ¿verdad? Los médicos, ¿verdad? La fama que tienen, ¿verdad? Pero nos acostumbramos a escribir una carta, rápido. Es más, hasta le dictamos a la maquinita, ¿verdad? Yo a veces cuando quiero mandar un mensaje, mejor le dicto a mi teléfono, ¿verdad? Hola, qué bueno saludarte, ahí nos vemos al rato. Enviar, y ya es tú. Pero antes, estamos hablando de hace 2000 años, ni siquiera había máquinas de escribir. Ni siquiera existían los bolígrafos como los conocemos nosotros, ¿verdad? Entonces sí era algo, pues, una ciencia y un tiempo dedicar a la escritura. Yo creo que el apóstol Pablo, antes de que se me vaya: ayúdame a escribirlo, yo ya no estoy viendo bien, por ejemplo, ¿verdad? Y tampoco había luz como la que tenemos ahora. Imagínense que a medianoche tal vez, ahí ya es mi salsa, ¿verdad? Pero para escribir una carta, para escribir este documento, él se auxilió de alguien, tuvo un secretario, el hermano Tercio. Así que es bíblico eso de tener secretarios, ¿no? Apoyo, tener ayuda. Miren, ahí sale otro mensaje: auxiliarnos siempre de otras personas. Hermanos, esa es la carta del apóstol Pablo a los romanos. Muy bonita, ¿verdad? Se la resumí en pocos minutos, pero es muy emocionante. Así que, hermanos, hay versículos conocidos. Si quieren, anótelos. Seguimos. Paramos. Que Dios reprenda al diablo, van a decir alguien. Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Romanos 10:14. Ahora, ¿cómo invocarán en aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y Romanos 12: tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual
ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino transformados, mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pónganse de pie, por favor. Yo no sé si a usted se le está despertando esa hambre y ese gusto por la palabra de Dios, pero espero que sí, hermano. Espero que sí. Es emocionante escudriñar las escrituras. Yo no sé si usted ya le encontró ese gusto. Le animo a que se sumerja. Usted tal vez está aquí esta noche, estás conectado y empezás, no sé ni cómo leer la Biblia, no sé ni cómo hacerle. Yo creo que eso es igual al ejercicio, ¿verdad? A ir a un gimnasio. A veces no se le atina cómo hacerle, cómo salgo a correr, vos, ¿cómo le hago para salir a correr? Fácil. Salí y mover los pies y ahí te vas, ¿va? Y es que así es también esto. Ya con el tiempo uno le va encontrando el gusto. Y yo espero que usted también empiece a disfrutar la palabra de Dios. Es nuestro deseo que ustedes como congregación crezcamos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos transforma. Podemos renovar nuestro entendimiento. Amén. Y entonces conocemos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Aún en medio de las pruebas, aún en medio de las luchas, si conocemos la palabra de Dios, sabemos que Dios es bueno, agradable y perfecto. Levanta tus manos por un momento y dale gracias a Dios por esta palabra. Señor, muchas gracias por lo que nos has enseñado en esta noche. Gracias por lo que nos has mostrado, Señor. Gracias por la salvación. Gracias porque ya no tenemos que estar sacrificándonos a nosotros mismos para alcanzar tu salvación y tu gracia, sino que tú nos lo has dado, Señor. Gracias. Jesús, tú eres el Hijo de Dios, el único mediador entre Dios y los hombres. A ti damos alabanza, a ti damos gloria, a ti damos adoración. Gracias porque tu voluntad para nosotros es buena, agradable y perfecta, Señor. Padre, bendigo a tu congregación, bendigo a tu pueblo, Señor. Te pido que tu gracia y que tu misericordia se manifieste sobre cada uno de mis hermanos. Que esta noche mis hermanos regresen a sus hogares llenos de tu espíritu, llenos de tu presencia, llenos de tu conocimiento, Señor. Que la fe de mis hermanos se incremente, Padre. Y te ruego por quienes están atravesando una necesidad, una situación difícil. Sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, pero a veces es difícil en medio de lo que estamos viviendo. Señor, te ruego que tú te glorifiques y te manifiestes en la vida de mis hermanos, para que ellos experimenten tu favor, que mis hermanos experimenten tu gracia, que mis hermanos experimenten tu salvación, Señor. Bendecimos la salud, las finanzas, las familias, el crecimiento espiritual de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.